Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura del volumen extra de Overlord, la princesa vampiro del país perdido, el conocido como el volumen 13.5, escrito por Maruyama. Esta sería la parte 3 del capítulo 3. Seguiremos con las aventuras de Satoru y Kino ahora en esta ciudad nueva a la que están entrando. Satoru llevó a Kino a esta ciudad por una razón, pero ¿qué razón? Bueno, quizás lo descubramos en esta parte. Vamos a ver lo curiosa que es esta ciudad. Lo mencionaba al final de la parte anterior. Es como habitada por humanos y gigantes. Y bueno, hoy va a haber algo bastante curioso. Esta parte que sigue tiene unos datos bastante interesantes. Y de nuevo, si bien esto es una historia paralela, hay muchas cosas que se pueden sacar de todo esto que son canónicas. Y vamos a ver qué hay canon aquí en esto, que podemos considerar de una u otra forma que está en la historia real, en la historia principal, en lo que no sería el fanfic oficial como este. Así que vamos allá. Vamos a leer esta parte 3, ¿no? Sin antes mencionar que hago directo al menos 4 o 5 veces a la semana por medio de Twitch. El link está en la descripción de mi video, así como los links donde me pueden apoyar, tanto por Twitch con suscripciones o bits, como por medio de PayPal o Patreon. Cualquier ayuda económica, cualquier apoyo sería súper bien recibido, o sea, sería espectacular. Me ayudaría a seguir cada vez más con este contenido de una manera más motivado y bueno, un poco de mejora, y también me serviría para las cervezas, o sea, yo no voy a mentir. También me pueden apoyar compartiendo este video, mandándome comentarios bonitos a cada uno de mis videos. Y nada, continuemos. Capítulo 3, parte 3. La posada era enorme. No se trataba de su superficie, sino del tamaño total de todo el edificio. Cada puerta tenía al menos 4 metros de altura. Sin embargo, aún así no sería capaz de acomodar a grandes razas como gigantes, por lo que, para decirlo sin rodeos, sus intentos de atraer a todo el mundo no lograron ganarse a nadie. Suzuki Satoru empujó las pesadas puertas. Contrariamente a lo que parecía, las puertas se abrieron fácilmente. No había usado mucha fuerza. Incluso un niño debería haber sido capaz de empujarlas para abrirlas. Probablemente era una posada y un restaurante, ya que había gente sentada y bebiendo a mediodía. Parecían sorprendidos de ver la máscara de Suzuki Satoru. Ignoró su reacción y luego se fijó en el camarero. Ya veo, no es de extrañar que la posada fuese tan grande, musitó Suzuki Satoru. El camarero era un hombre inmenso, de más de 2,5 metros, y tenía un cuerno inmenso sobresaliendo de su frente que apuntaba hacia el cielo. Estaba masivamente musculoso y sus bien desarrollados pectorales sobresalían de su uniforme blanco. No parecía ser el dueño, sino más bien un gorila, y la verdad es que podía haber sido justamente eso. Delante de él, Suzuki Satoru se sentía como un niño otra vez. Caminó derecho hacia el hombre y se subió a uno de los taburetes al lado del bar con un poco de esfuerzo. Me gustaría una habitación para 2 por una noche. ¿Será un problema? Para nada. Y tengo que disculparme, hombrecito. Nuestras sillas aquí no son muy adecuadas para gente sin músculo. Se está burlando de mí, pensó Suzuki Satoru. Sin embargo, su rostro implicaba que no lo estaba haciendo, lo que significaba que estaba siendo sincero. Está bien, no te preocupes. Dado el tamaño de tu amiguita, podría recomendarte otras buenas posadas, pero no te quedaría muy bien, hombrecito. También hay posadas adecuadas para chicos grandes como tú, pero son de un nivel más bajo. Aunque si no te importa, puedo hablarte de ellas. No tengo intención de rebajar el nivel de mi alojamiento. Aunque había muchas maneras de entretenerse durante un viaje, vivir en el lujo era esencial para la pareja, ya que no podían disfrutar de la buena comida, por lo tanto, siempre se alojaban en las posadas de más alto nivel cada vez que iban a una ciudad.
¿Es eso cierto? Entonces, ¿qué hay de la habitación? Incluso la cama en una habitación individual sería suficiente para los dos, lo que también sería más barato. No hay necesidad de eso, no me falta dinero, dame una habitación doble. El posadero silbó. Ojalá yo también pudiera hacer lo que quisiera. Adelante, lánzame tu dinero entonces. Veamos. El posadero se agachó y cuando volvió a subir tenía una llave en la mano. Toma esto. Oh, sí. ¿Puedo preguntar cómo llegaron aquí los dos invitados de honor? Tomamos una carretera cubierta. El soldado que vino antes se está ocupando de ello. Nuestras mercancías son solo unas pocas bolsas de grano. Oh, entonces, ¿qué hay de la bestia tirando de tu carreta? La comida será extra, y también lo es tener un mozo que se ocupe de ella. Es un caballo golem, no necesita cuidados ni alimentación. ¡Oh! Exclamó repentinamente el posadero. Así que había cosas así. Supongo que no estoy al día en estas cosas. Bien hecho. Suzuki Satoru podía sentir que los clientes que al principio habían estado bebiendo en silencio, ahora estaban todos concentrados en él. ¿Les había llamado la atención el tema de un golem o habían mirado inconscientemente en respuesta a que el posadero levantara la voz? Hace tiempo que no miran hacia otro lado. Hace tiempo que no miran hacia otro lado. Así que debería ser el primero, pensó Suzuki Satoru. Si se tratara de esto último, habrían perdido el interés rápidamente. Como no habían mirado para otro lado, parecía que sabían algo sobre golems. ¿Es porque hay golems trabajando en la ciudad o porque todos los viajeros han oído hablar de esas cosas? La adquisición de este caballo golem me costó una considerable fortuna. ¿Cuánto cuestan las habitaciones? Ah, sí. Podría omitir el coste de las comidas. Planeamos salir a probar las delicias locales. El posadero sospechó brevemente, pero luego aceptó inmediatamente la explicación de Suzuki Satoru. Quizá había recordado la descripción de los guardias sobre Suzuki Satoru. Ah, así es como va a ser, hombrecito. Sí, eso podría ser lo mejor. Podrías aguantarlo, pero creo que tu amiguita no podría soportarlo. ¿Incapaz de soportarlo? Bueno, nuestras porciones son suficientes para llenar nuestras barrigas. Una ración grande pesa unos 2 kilos. Unos 2 kilos. ¿Puedes terminar eso? Imposible. El posadero rió un fuerte ¡ja, ja, 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 ja! Mientras escuchaba la pronta respuesta de Suzuki Satoru. Después de eso, indicó el precio, que era bastante bajo en comparación con todos los demás que habían encontrado en el transcurso de su viaje. Ahora bien, aún estaba por ver si ese precio era justo. Después de todo, los precios de las cosas variaban de ciudad en ciudad, y eso también se vería afectado por la habitación que se les daba. Las cosas se complicarían aún más cuando se consideraba que se trataba de una ciudad importante bajo el dominio de un marqués. Sin embargo, las posadas de gama alta en las zonas de la capital nacional solían tener muy pocas habitaciones libres, y los gastos de estancias en una de ellas durante una noche serían de 5 a 10 veces superiores a las de este lugar. Después de preguntar por qué el precio era tan bajo, la respuesta que recibió fue: esto es sin el costo de la comida. Parecía que esta posada no solo proporcionaba una gran cantidad de comida, sino que también tenían mucha confianza en la calidad de su cocina. Suzuki Satoru sintió de repente una punzada de pesar por su incapacidad para comer. No, para ser precisos, sentía lo mismo cada vez que iba a un nuevo país, a un nuevo mercado o a una nueva plaza. Kino. Esa palabra fue más que suficiente para que Kino entendiera las intenciones de Suzuki Satoru. Ella sacó una bolsa y entregó la cantidad que el posadero había pedido. No hacía falta decir que era solo un depósito. ¡Vuelve otra vez! El posadero entregó una enorme llave y luego le contó brevemente a Suzuki Satoru la ubicación de la habitación. Después de eso, Suzuki Satoru y Kino subieron las escaleras que conducían a su habitación en el segundo piso.
Cada paso individual era muy alto, y a Kino le costaba más escalarlo que a Suzuki Satoru. Sin embargo, ambos eran no muertos, y subir un tramo de escaleras no era suficiente para cansarlos. Hey, sorry. Okay. Su habitación era muy espaciosa, y lo primero que notaron fue que el techo era muy alto. Entonces se dieron cuenta que las dos enormes camas, de un tamaño mayor que una king, plantadas en el medio de la habitación, y luego se dieron cuenta del gabinete y los bancos excepcionalmente grandes. Kino exclamó con deleite y se arrojó a la cama, y luego la mirada en su cara desafió la descripción. Probablemente había esperado que la devolvieran después de saltar a la cama, pero no había resortes en su interior, y lo que sintió fue una sensación de rigidez. Dicho esto, las sábanas blancas limpias por sí solas merecían más que una calificación de aprobado. Entonces, ¿cuándo iremos al mercado, Satoru? Se había convertido en una tradición que los dos visitaran los mercados cada vez que venían a una nueva ciudad. No solo cumplía el requisito de comprar los artículos necesarios para sus viajes, sino que también les permitía investigar el mercado. Bueno, sobre eso, es divertido pasear por las calles de la ciudad, y necesitamos encontrar un mercado y tener una idea de la situación mientras los granos no se han podrido todavía. Aún así, esperaba aprender más sobre los países vecinos. Después de todo, tu conocimiento está desfasado, Kino. Al escuchar eso, Kino entrecerró los ojos. Yo y mi bocaza, se lamentó Suzuki Satoru al ver su reacción. Sin embargo, disculparse ahora probablemente solo empeoraría las cosas. Así que probablemente era mejor fingir que no se había dado cuenta. En ese caso, ¿no sería mejor un bardo que un comerciante? Eso es cierto, un bardo sería más apropiado. Parece que no estaba muy enfadada. Después de escuchar la pronta respuesta de Kino, se le quitó un peso al corazón de Suzuki Satoru. Un comerciante viajero o un bardo o algún otro comerciante relacionado probablemente conozca mejor los alrededores. Un mercenario podría prestar atención a la situación en el país vecino, pero un comerciante habría oído rumores de lo que ocurrió en tierras más lejanas, mientras que los bardos podrían haber venido de aún más lejos. Entre los dos, los comerciantes eran mejores para obtener información precisa, pero en términos de temas generales, los bardos salían ganando. Debido a que la información sesgada podía resultar en grandes pérdidas, los operadores normalmente se esforzaban mucho para asegurar que sus noticias fueran confiables. A su vez, los bardos buscaban historias de otros lugares, pero no estaban demasiado preocupados por la precisión. Los comerciantes más bien. Ser interesante era suficiente. Sin embargo, había casos en los que algunas historias parecían falsas, interesantes chismes de tierras lejanas, pero en realidad habían sucedido. En resumen, como Suzuki Satoru y Kino querían saber más cosas, era obvio que elegirían a un bardo. Aunque la noticia que obtuvieron fueran falsas o solo rumores, sería simplemente cuestión de suspirar arrepentidos y decir: ¡ah, qué vergüenza! Parece que he venido hasta aquí para nada. ¿A dónde iré ahora? Eso se debía a que eran no muertos. Al estar poseídos de una vida infinita, podían permitirse el lujo de ser tan arrogantes. También se podría decir que podían saborear la alegría de la situación porque eran no muertos. La alegría del esfuerzo infructuoso. Además, había otra razón para elegir un bardo. Los bardos consideraban que contar historias era un trabajo. Lo harían con impaciencia si se les pagara. Por otra parte, los comerciantes eran el tipo de personas cuya información se refería a sus intereses. A veces sería difícil conseguir algo de ellos y podrían no compartir lo que sabían honestamente con Suzuki Satoru y Kino, ya que eran extraños. Si intentaban una introducción a través de un gremio de comerciantes, uno de los problemas era que había tantos gremios como bienes de comercio, y otro era que los miembros del gremio eran típicamente frívolos con los forasteros.
citando razones como los acuerdos de secreto y las reglas del gremio y cosas por el estilo. Típicamente, terminaba siendo muy problemático. Aunque los bardos también tenían sus gremios, su gestión no era tan estructurada como la de los gremios de comerciantes. Por supuesto, algunos de ellos tenían reglas estrictas, pero los vagabundos experimentados de tierras lejanas, en otras palabras, los bardos de alto nivel, típicamente tenían un tiempo más fácil en los gremios. Sin embargo, Suzuki Satoru y Kino no estaban preocupados por esos detalles. Contrataremos a un bardo entonces. Además, tenemos un montón de tesoros de ese lote anterior, suficiente para varias vidas de gasto, así que seremos más generosos con los pagos. Suzuki Satoru sonrió para sí mismo y parecía que Kino no lo había visto. Sin embargo, arrugó su frente y sonrió amargamente por alguna otra razón. Suzuki Satoru sintió que había algún otro significado detrás de su expresión y decidió dejar que ella le diera una puntuación por esa broma de no muertos. ¿Alrededor de 30 puntos? ¿Alrededor de 30 puntos? ¿En serio? ¿Estás segura de que no lo estás menospreciando? Pensé que era apropiado. ¿No fue particularmente divertido o memorable? Aunque no se esperaba que fuera un chiste que rompiera las tripas, aún así fue decepcionante conseguir una puntuación tan baja. Si se tratara de una evaluación del rendimiento o de algún tipo de objetivo del departamento, Suzuki Satoru probablemente habría empezado a negociar con su jefe. Muy bien, vamos a cambiar nuestro estado de ánimo y encontrar un bardo. Iremos a preguntarle al posadero primero. Después de pagar la cuota de admisión al posadero, el hombre trajo al bardo que había recomendado en poco tiempo. Dicho bardo estaba vestido con ropa que era tan elegante como esta posada, y era miembro de la raza humanoide Cuatro Ojos. Que provenía de una tierra un tanto distante de esta. Una breve conversación con él reveló que era un bardo bastante viajero, en otras palabras, uno de alto nivel. Dicho esto, no podía igualarse a Suzuki Satoru. Por supuesto, solo se había encontrado con un ser de poder comparable a él durante sus viajes. Esa sería la entidad que se encontraba en la cima a la que los hombres llamaban la más alta del continente, un poderoso enemigo que ejercía el gran poder conocido como magia salvaje, el señor dragón de la luz, cuya confrontación con Suzuki Satoru había terminado en empate. Suzuki Satoru y Kino escucharon los cuentos del bardo. Aunque no tenían idea de por qué, las lenguas extranjeras habladas en este mundo se traducían automáticamente a una forma reconocible. Los sustantivos específicos conservaban su pronunciación original, pero se traducían al vocabulario más significativo. La cuestión de quién había hecho esto y cómo lo había hecho era un acertijo que seguía sin resolverse. La lógica detrás de la traducción de las letras de las canciones era más oscura. Las palabras de un cantante inexperto sonarían como tonterías sin sentido y rotas. La habilidad del intérprete tampoco era el único criterio. El público también necesitaba un cierto grado de cultura y comprensión. Según Kino, ser capaz de entender con precisión una canción era una marca de estatus social en la clase alta, y en realidad había clases especializadas para esas cosas. En cualquier caso, un filisteo como Suzuki Satoru, que no solo no tenía gusto, sino que además era inculto, solo podía pensar, ¿qué demonios está cantando este tipo? Por supuesto, sería capaz de entender las palabras si no se tradujeran automáticamente, es decir, si alguien las cantara en japonés. Sin embargo, en todos sus años de correr al aire libre, nunca había oído a nadie hablar japonés. Sin embargo, concluir que nadie aquí había usado los idiomas del mundo de Suzuki Satoru sería sacar conclusiones precipitadas. Fragmentos de ellos habían pasado a través de la historia, y Suzuki Satoru también había visto personalmente objetos que probaban su existencia. Siendo que la mente de Suzuki Satoru estaba centrada en esos asuntos, la canción del bardo entraba por un oído y salía por el otro. Pero era un asunto diferente para Kino, que había recibido una educación real.
Ella estaba perdida en la hermosa música, así que Suzuki Satoru también fingió que estaba escuchando la canción. Aunque no tenía ni idea de lo que cantaba el bardo, aplaudía junto a Kino al final de cada canción. Aunque le parecía increíblemente aburrido, evitó que se exhibiera como parte de la etiqueta básica de un asalariado. Después de varias canciones, por fin llegó el momento del segmento de conversación que Suzuki Satoru había estado esperando durante tanto tiempo. Suzuki Satoru no perdió el tiempo y empezó a preguntarle sobre los rumores de los países vecinos y lo que había visto en el camino hacia aquí. Después de unas 3 horas, Suzuki Satoru sintió que había aprendido lo suficiente del bardo, por lo que abandonó brevemente su lugar. Cuando regresó, puso una bolsa de cuero sobre la mesa. ¡Cielo santo! ¿Es todo este dinero para mí? El bardo no intentó ocultar su sorpresa mientras sacaba las monedas de oro de la bolsa. ¿Nos equivocamos de cantidad? En respuesta a la pregunta del bardo, la actitud de Suzuki Satoru cambió a una de franca generosidad. Personalmente, creo que no es suficiente para esa maravillosa voz tuya. Kino asintió e hizo ruidos de aprobación. Si Suzuki Satoru le hubiese pagado solo una miserable suma, probablemente habría sacado su propio bolso para recompensarle. Suzuki Satoru hacía tiempo que había discernido su deseo de recompensarle. No hacía falta decir que el contenido del monedero de Suzuki Satoru estaba cargado, pero Kino también tenía bastante. Habían repartido los fondos entre los distintos miembros del Cuerpo del Abismo de manera equitativa. Kino se había negado originalmente, pero como viajaban juntos, eso significaba que eran socios en igualdad de condiciones. Sin embargo, Suzuki Satoru estaba a cargo de la mayor parte de la suma robada. Mientras que había dado las piedras preciosas y cosas por el estilo a Kino, había una cierta razón para este acuerdo, y Kino no parecía estar descontenta con él. Usted es muy amable. No pensé que mi actuación sería tan bien recibida. Gracias. El bardo sonreía tanto que no podía cerrar la boca. Mientras que la cantidad que había pagado al bardo en este momento era superior a la tarifa habitual dadas las circunstancias, probablemente no despertaría sospechas si dijera que se debía a que él apreciaba las habilidades de este bardo. A cambio de la apreciación de Suzuki Satoru, la otra parte había desarrollado una gran buena voluntad hacia él. Este era un ejemplo de cómo un regalo apropiado de dinero podía abrir los corazones de otros a uno mismo. Una lección que habían aprendido durante su viaje. Naturalmente, 10 monedas de oro era cambio de bolsillo para Suzuki Satoru. Si estuviera dispuesto a hacerlo, incluso pagar varios cientos de veces esa cantidad ni siquiera empezaría a levantar una arruga en su frente. Sin embargo, no era así como se hacían las cosas. El pago excesivo, especialmente muy por encima del precio del mercado, tendía a llamar la atención de las personas malvadas y calculadoras, y de todos los problemas que traían consigo. A ella le gustó mucho tu canto, mientras que a mí me impresionó tu conocimiento. Nos quedaremos aquí los próximos días. Durante este tiempo, espero que sigas recogiendo información. Si me agrada, seguiré pagándote. Los ojos del bardo se iluminaron al oír esto. Suzuki Satoru pensó que sería mejor ahorrar la energía de cazar a varias personas para aprender sobre la situación y en su lugar entregarle esa tarea al bardo. En el caso de los comerciantes, era menos probable que los bardos despertaran sus sospechas de lo que ellos mismos lo harían. Y el bardo también sería un mejor juez de si su información era fiable o no. En otras palabras, Suzuki Satoru acababa de pagar esa gran suma para poner al bardo de su parte y asegurarse de que se dedicara de todo corazón a su tarea de recopilar información. Entiendo. Entonces me despido por hoy. Muy bien. Sí. Dado que tu tamaño es similar al nuestro, ¿puedo preguntar dónde te alojas? Oh, ya veo. Bueno, es cierto que la mayoría de los huéspedes que recibe esta ciudad tienden a estar en el lado grande. Yo resido en una posada operada por el gremio. Entonces parece que no podremos ir allá. Entiendo. En ese caso, ¿podemos volver a invitarle dentro de 3 días? ¡Claro que sí! Déjenmelo a mí. El bardo dejó la posada de buen humor. Las personas con bolsillos llenos aligeraban sus pasos considerablemente.
Después de cerrar la puerta de la habitación, Kino miró entusiasmada a Suzuki Satoru. «¡Mira qué confiado estaba! ¡Era muy bueno!». Sí, lo era. Desde que Kino lo había dicho, lo más probable es que fuera cierto. No estoy seguro de que sea porque me convertí en un no muerto, pero no me siento conmovido por las obras de arte. Sin embargo, Kino también era una no muerto y había sido influenciada por ello, así que esa no era probablemente la razón. Sin embargo, Suzuki Satoru no pudo evitar pensar de esa manera. Kino continuó hablando sin haberse dado cuenta de lo que Suzuki Satoru estaba pensando. Quizá la Kino normal podría haber sentido lo que estaba pensando su compañero, pero ahora estaba demasiado excitada para preocuparse por esas cosas. Aunque espero 3 días después, no creo que alcance ese nivel ahora si escribe una nueva canción. Supongo. Puede que haya estado expresando su acuerdo, pero Suzuki Satoru no entendía esas canciones en absoluto. Kino entrecerró los ojos y lo miró. ¡Mentiroso! ¡Ah! Olvídalo. Esta vez te dejaré ir. Entonces, ¿vamos a dar un paseo por las calles del sur después? Ese era el plan original, pero... Suzuki Satoru miró por la ventana, que estaba acristalada con un grueso cristal que no dejaba pasar mucha luz. El sol ya se ha puesto. Pasamos un buen rato escuchándolo. Lo siento, es todo porque yo... No. No me malinterpretes, Kino. No me quejo de ti. Ser capaz de perderse en una música tan maravillosa es un placer que rara vez se puede disfrutar. Todo lo que estaba diciendo es que sería mejor si pudiéramos llevar un mejor registro del tiempo. Y además, si ya es tarde, significa que no puedes salir. Kino hinchó sus mejillas e hizo pucheros. ¿Es porque no soy adulta? Lo tengo. ¿Qué hay de mentir acerca de que soy de una raza que ya es mayor de edad? No era imposible en teoría. Después de todo, al igual que las grandes razas que frecuentaban esta posada, también había pequeñas razas. Aunque era insalvable decir que Kino era una niña por su estatura, sería imposible fanfarronear con éxito sobre sus delicados y pequeños rasgos. Seguramente su plan causaría muchos problemas. Los guardias de la puerta probablemente no perseguirían el asunto debido a que se sentían culpables por confundirlos con no muertos. Pero si no mostraban el sentido apropiado, probablemente volverían a sospechar de ellos. Además, si se sabía si alguien era mayor de edad mirando sus caras, aunque fueran pequeñas. Sin embargo, solo aquellas razas que eran similares entre sí podían notar la diferencia por su apariencia. Por ejemplo, la sonrisa de un demi-humano podía ser tomada como intimidación por un humanoide. En cualquier caso, si insistían en que Kino era una adulta, los demi-humanos podrían no ser capaces de notarlo, pero la mayoría de los humanoides probablemente no se lo creerían. Hay muchos humanoides en esta ciudad, así que no funcionará. Entonces, ¿qué tal si me pongo una máscara? ¿Qué tan sospechoso quieres que seamos? ¿Tan sospechosos quieres que seamos? Eso es verdad. Llevar una máscara en la calle invitaba a los transeúntes a mirar con recelo, a menos que estuvieran celebrando algún tipo de fiesta religiosa. De hecho, el rostro de Suzuki Satoru ya había atraído muchos ojos, y si no fuera por esa vez en la que había intentado y fallado en usar ilusiones para ocultar sus rasgos, tampoco habría querido ir por ahí exponiendo su cara. Podemos intentarlo la próxima vez que vayamos a un lugar con pocos o ningún humanoide. Supongo que cuenta como un experimento para ver si la gente se traga esa excusa. Kino parecía iluminarse ante esas palabras, pero no esta vez. La cara de Kino se puso tensa de nuevo. Satoru... No voy a caer en eso. Además, ¿cómo me miraría la gente si llevara a una niña conmigo a la calle por la noche? El hecho es que las palabras de Suzuki Satoru no serían del todo exactas si estuviera caminando por el distrito de los pobres, donde se veían niños callejeros por todas partes. Andar por ahí con la ropa destartalada ganaría un vistazo como mucho, pero dado que Kino estaba vestida con ropa limpia, llamaría mucho la atención. Aunque la seguridad en las calles principales fuera buena, sería un asunto completamente diferente por la noche. Además, también sería muy problemático si Kino llevara harapos. Si algún niño andrajoso anduviera por ahí con un adulto vestido con normalidad, este último sería probablemente tomado por un degenerado drogadicto que había buscado a una niña prostituta. Naturalmente, Suzuki Satoru
no quería ser considerado como tal. Definitivamente no. Pero en ese caso, ¿cómo podía dejar que Kino caminara naturalmente por las calles nocturnas? La respuesta era que Suzuki Satoru y Kino tendrían que vestirse mal. De esa manera, a la gente del distrito de los indigentes probablemente no les importaría. Sin embargo, habían acordado encontrarse con alguien. Sin embargo, Satoru había acordado encontrarse con alguien esta noche, por lo que la ruta también había terminado. Por lo tanto, no podía salir con Kino esta noche. Sin embargo, dadas las circunstancias, todo lo que Suzuki Satoru y Kino tenían que hacer era moverse por separado. Mientras se vistiera con harapos, Kino podría caminar por las calles por la noche sin llamar la atención. Y mientras Kino era pequeña, seguía siendo una vampiresa. Sus atributos físicos superaban con creces los de un adulto promedio. En combinación con la mejora de sus habilidades mágicas en los últimos 5 años, debería ser capaz de manejar cualquier cosa que se le presentara. Además, tenía los objetos mágicos que Suzuki Satoru le había prestado, por lo que aún así podría huir, aunque Kino se encontrase con alguien más fuerte que ella. Sin embargo, ninguno de ellos quería salir y ser un imán para los problemas. Los no muertos eran los enemigos de los vivos. Si surgía un problema, nadie los escucharía. Pero entiendo cómo te sientes, y sé que debes estar descontenta por esto, pero debo insistir en que te quedes aquí esta noche hasta que el sol vuelva a salir. Suzuki Satoru sabía lo que Kino estaba pensando. Las noches aburridas eran difíciles de pasar para los no muertos, que no necesitaban dormir o descansar. Además, la ciudad de noche parecía bastante interesante. Se podían ver muchas escenas que eran dramáticamente diferentes a las del día. Aunque a veces era más peligroso, eso lo hacía más emocionante, especialmente cuando dichos peligros eran totalmente intrascendentes para los dos. Y experimentar esas emociones seguía siendo muy divertido. Kino, ¿no te he estado diciendo esto todo este tiempo? Siempre que lleguemos a una ciudad, tenemos que quedarnos en la noche antes de resolver la situación. Además, Kino podría tener suficiente poder de combate para defenderse, pero un encuentro con un enemigo de nivel héroe era aún muy peligroso. Todo este tiempo él siempre le había hecho quedarse hasta que estaba seguro de que no había nada en la ciudad que ella no pudiera manejar. Entonces, deberías quedarte y hablar conmigo, Satoru. En los últimos 5 años habían pasado las noches en que el sol estaba ausente del cielo hablando. No necesitar descansar significaba que tenían más tiempo juntos. En términos de relaciones humanas, era como si hubieran viajado juntos durante 10 años o más. Por eso también había recurrido a un plan de acción como este. Quizá en días normales podría haber cedido en un acuerdo, pero hoy Suzuki Satoru se mantuvo firme y agitó la cabeza. Esa es una buena idea también, pero haré lo que siempre hago, reunir información de las calles por la noche. ¿Normalmente no aprendes la situación durante el día? Sí, normalmente lo haría, pero hoy estoy muy aburrido. ¡Idiota! Por eso necesito que te quedes en la habitación y te ocupes de las cosas, pequeña señorita Kino. ¿Lo entiendes? Bien, lo entiendo. Iré a leer algunas de las notas de investigación que robamos. Si tengo que hacer algún experimento, tienes que ayudarme, ¿de acuerdo? Por supuesto. Las notas de investigación que habían recuperado de los miembros del Cuerpo del Abismo estaban en la línea de mejorar sus habilidades para dominar a los no muertos más poderosos, aprender a lanzar hechizos de niveles más altos, mejorar los atributos de los no muertos y así sucesivamente. Por lo tanto, Kino se dedicó a apoyar a Suzuki Satoru con la esperanza de que completar uno de esos temas pudiera terminar fortaleciendo a Suzuki Satoru. Lamentablemente, ninguno de sus intentos había tenido éxito. Sin embargo, ese fue en el caso de Suzuki Satoru. La propia Kino se había beneficiado de ellos. Parecía que se había vuelto un poco más fuerte. De hecho, ella, que originalmente carecía de la habilidad de dominar a los no muertos, ahora poseía tal habilidad. Desde la perspectiva de los sistemas raciales y de clase de trabajos de Yggdrasil, eso debería haber sido imposible. En ese caso,
por qué no había funcionado en Suzuki Satoru, había dos posibilidades. Una era que Suzuki Satoru ya no podía aprender nuevas habilidades. En otras palabras, estaba completo. La otra era que alguien al nivel de Suzuki Satoru necesitaba una investigación más profunda para ser fortalecido. En cualquier caso, esta investigación no podía ser realizada por el propio Suzuki Satoru, por lo que a Akino le gustaba sumergirse de cabeza en ese trabajo. Suzuki Satoru dejó a Akino con un "haz lo mejor que puedas", porque parecía que eso Suzuki Satoru dejó a Akino con un "haz lo mejor que puedas". Parecía que eso la había hecho muy infeliz y se fue de la habitación. Fin de la parte 3. Y con esto, mi gente, hemos finalizado esta parte. Mira que tiene unos datos muy interesantes, ¿eh? Vimos que tiene unos datos re curiosos. Por ejemplo, para no ir muy lejos, esto de que según los sistemas de Yggdrasil, mira, según los sistemas raciales y de clases de trabajos de Yggdrasil, la habilidad de aprender a dominar no muertos de Kino, según esos sistemas, debía haber sido imposible. No entiendo por qué un vampiro en Yggdrasil no podía tener la habilidad de dominar a los no muertos. No sé si es por la traducción. Sinceramente no sé si es que es fallo en la traducción o es que no lo estoy entendiendo bien. Mira, parecía que se había vuelto un poco más fuerte. De hecho, ella, que originalmente carecía de la habilidad de dominar a los no muertos, ahora poseía tal habilidad. Desde la perspectiva de los sistemas raciales y de clase de Yggdrasil, eso debería haber sido imposible. No creo que sea fallo en la traducción, es una traducción fácil. En ese caso, ¿por qué no había funcionado en Suzuki Satoru? Bueno, esta respuesta la conocemos más o menos. Es porque sabemos de que Ainz, Satoru en este caso, es nivel 100. Ya no puede subir más niveles, no puede aprender nuevas habilidades. El 100 es el máximo que él puede alcanzar. Eso no quiere decir que para la gente del nuevo mundo el máximo sea el nivel 100. Eso ya varía muchísimo. Los humanos de una manera muy especial pueden alcanzar como el nivel 30. Algunos 35. Pero y ya los super extraños pueden alcanzar más niveles. Como Fluder, por ejemplo, que está como en el 42, creo que Fluder. O algo así. O sea, son casos muy especiales, pero no es una cosa normal que ocurra. Aquí estoy buscando una parte que leímos ahorita, que estaba en la página 30. Mira. No estaba en la página. Es que, ¿por qué? En la que se hablaba de... Buah, yo dije, esto está muy chévere para comentarlo ahorita al final del video. Claro, lo del dragón de la luz, el Dragon Lord eso, que lo dicen aquí como de una manera tan casual, eso es súper interesante, ¿eh? Y si bien, obviamente esto en la historia principal no pasa de que Ainz lucha contra este dragón, obviamente no, porque aquí es Satoru el que lucha con este dragón y empatan. Este dragón en la historia principal no solo debe existir, sino que debe estar en el mismo sitio que mencionan aquí. Mira. Dice, por supuesto, Satoru solo se había encontrado con un ser de poder comparable a él durante sus viajes. Esa sería la entidad que se encontraba en la cima a la que los hombres llamaban la más alta del continente. Un poderoso enemigo que ejercía el gran poder conocido como magia salvaje, el señor dragón de la luz, cuya confrontación con Suzuki Satoru había terminado en empate. Wow. Se encontraba en la cima a la que los hombres llamaban la más alta del continente. Ese dragón en la historia principal, gente, debe de estar ahí. Salvo que se haya movido por alguna razón, pero en teoría debería ese señor dragón estar ahí. Curioso, ¿no? Muy curioso. Eso es súper interesante. Y bueno, de nuevo, hay muchos datos que se pueden sacar canónicos que pueden caber en la historia principal. Unos más interesantes que otros, por supuesto.
Uno de esos datos es que los gremios de los comerciantes tienen reglas muy estrictas. Pero bueno, o sea, en sí se pueden sacar datos chéveres. También tengo que decir una cosa. En esta historia paralela, Satoru, la llegada de Satoru al Nuevo Mundo reemplaza la llegada de los dos jugadores que hicieron parte de los 13 héroes, obviamente. Además, aquí también Satoru, en esta parte se dice que él ya había visto que los jugadores, o sea, que la gente de Yggdrasil había llegado a este mundo porque había encontrado pruebas de ello. Imagino yo que se refiere a los 8 reyes de la codicia. Porque si recordamos, según la cronología de Overlord, los primeros en llegar al Nuevo Mundo llegaron 600 años antes, que fueron los 6 grandes dioses de la teocracia. No creo que se refiera a estos, al rastro de estos. ¿Por qué? Porque Satoru en esta historia está en una ubicación muy alejada. Y sabemos que los 6 grandes dioses se centraron mucho en la humanidad en ese sitio, en protegerlos, en darles una nación. Ellos como que no se expandieron mucho, la misma novela no lo menciona. En cambio, los 8 reyes de la codicia, que llegaron 500 años antes, esos hijuemadres sí se dedicaron a conquistar el continente. Entonces, claro, si bien cuando ellos murieron, en la misma novela dice que todas las razas intentaron de una u otra forma eliminar todo rastro de la existencia de ellos, de todas formas quedaron sí o sí rastros de esta gente. Suzuki Satoru reemplaza la llegada de los 13 héroes, que es 200 años antes. Estos 200 años antes, 600 años antes, me refiero porque yo tomo, o bueno, normalmente se toma la llegada de Ainz al Nuevo Mundo como el año 0, o como el año 1 más bien, como la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pues la llegada de nuestro Señor Ainz. Entonces la llegada de Ainz se toma como el año 1. Entonces 600 años antes de que él llegara, los 6 dioses, luego los reyes de la codicia, luego los 13 héroes, luego hay uno que aparece y lo mata un Dragon Lord, y es el Dragon Lord que tiene, creo que es el de la profundidad, el de la oscuridad profunda, no recuerdo el nombre sinceramente, que tiene un ítem de clase mundial, que se lo quitó a ese jugador, presumiblemente. ¿Qué otras llegadas es que hubo? No recuerdo. Por cierto, las llegadas de los jugadores es cada 100 o cada 200 años. No hay registros como tal de exactamente cada 100, sino que a veces se salta. Eso sí, claro, no hay registros confirmados de manera canónica. Pero recordemos que la historia principal se vive en una porción del mundo. Podríamos teorizar que quizás la llegada de los jugadores sí es cada 100 años, pero han llegado jugadores que han aparecido en una parte del continente y se han muerto o los han matado. Es difícil, sinceramente, que no hayan dejado un rastro, ¿no? Y yo creo que nos lo hubiera contado Maruyama en la historia principal. Entonces, sí, la llegada de los jugadores es de cada 100 a cada 200 años. Joder, si quieren saber más al respecto, hice un video hablando de la cronología de Overlord. Ojalá acordarme, por aquí debe aparecer. Sí, ya sé que ese video tiene bajito el audio, lo sé. Hay 800 comentarios al respecto. Lo siento, se grabó con Shadris, que lo amo, lo grabó bajito. Yo le subí el audio, pero si se lo subía más se dañaba más el audio. Entonces lo dejé. Se tienen que colocar audífonos y subirle, lo sé. ¿Qué más da? La información es lo importante, y con audífonos se escucha bien. Pero se los recomiendo. Ahí por aquí en las tarjetas lo dejo para que lo vean. Eso es, sinceramente, de hecho, también lo pueden leer en mi Twitter. En mi Twitter lo pueden leer. Es el hilo titulado La cronología de Overlord. Ese video que está en YouTube es básicamente mi hilo de Twitter llevado a YouTube.
Es un hilo muy lindo, que es verdad que a lo mejor puede tener alguna imprecisión en un año, porque hay un punto en el que me empiezo como que, joder, a partir de aquí no hay registros, entonces tengo que más o menos concluir, o sea, a lo mejor paso este tiempo, pero es más o menos accurate, es más o menos preciso. Entonces, bueno, voy a dejar de hacerme autopromoción, es un gran video. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video. De nuevo, esta historia paralela da para muchas cosas de qué hablar. Hay cosas muy muy curiosas. Mira, Ampoe dice, probablemente en Yggdrasil para dominar no muertos se necesitaban clases como nigromante y clases de no muertos lanzadores de magia como Elder Lich. Recordemos que los vampiros son razas de vanguardia. Gran aporte, Ampoe, es verdad que se nos menciona que los vampiros por lo general eran clases que se lanzaban adelante a atacar por su excepcional atributos físicos, es verdad. A lo mejor no tenían clases, como tú dices, nigrománticas para dominar no muertos, es cierto, sí. Es una buena apreciación. Hay un patrón en la llegada de cada player, cada 100 o 200 años es la llegada. 100 o 200. Ese es el patrón de tiempo. Así que mi gente, espero que les haya gustado. Vamos a seguir hablando un poquito aquí al respecto en el directo. Pero para YouTube, muchas gracias por acompañarme un día más. Espero que hayan disfrutado de esta lectura. Espero que lo hayan pasado bien. Que hayan disfrutado de mi voz. Y nos veremos, gente, en la próxima, no sin antes mencionar a la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo. Especial gracias a Christopher Aguilera, que me apoyó en el Patreon. Muchísimas gracias, Christopher. Y gracias obviamente también a Neko Amigo por esa donación increíble de $50. A Cristian Valdera y Javel River, que también me han apoyado por ahí. Y gracias a Hayakos, a Magder, a Bramador, a Hatizanín, a Novatillo, a Dan Pove, a Juancho Rosas, a Mictlan, a Steve, a Jack, a Zampatrampa, a Efrarico, a Critian, a Eduardo Oligar y a Aliux, que me han apoyado por lo menos 2 meses o más. Muchísimas gracias por ese constante apoyo, chicos. Obviamente gracias a todos los demás que aparecen ahí, que me han apoyado alguna vez. Y muchas gracias Mictlan, muchas gracias Otokri por ser mis donadores de bits de esta semana. Un abrazo. Y ustedes, de nuevo, si se unen al Discord con el nick que tienen aquí, por favor, y me mandan un mensaje con su correo, los puedo unir a la lista VIP para que tengan de manera anticipada sus videos, estos videos que se publican en YouTube. Nada, chicos, espero que hayan disfrutado esta lectura y nos veremos en la próxima con más. Adiósito.